Luego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su Familias canción. informadas, temas útiles para todos. Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros. Con mucha alegría y con mucho entusiasmo llevamos este programa para usted con temas de maternidad, crianza, bienestar, salud y mucho más. Hemos hablado en este programa ya del acompañamiento en general a las mamás, a los papás, a toda la familia. Hoy nos preocupa y nos ocupa llegar hasta los pequeños en un proceso como es el divorcio. Para ello, qué mejor que hablar de duelos y de todo esto que sucede cuando llegan estas rupturas y que recibo con mucho agrado nuevamente ya de casa, también que ha formado parte de este medio de comunicación, la comunicóloga también, hipnóloga y tanatóloga, Paulina Álvarez. ¿Cómo estás, Pau? Vero, muchísimas gracias, contenta, muy contenta de estar aquí de nuevo y compartiendo contigo estos momentos que para mí también son muy valiosos y poder llegar, ¿no?, a gente que muchas veces necesita escuchar una orientación. Sobre todo esa es la parte importante que generen este tipo de programas y que tú seas parte de ello. Muchas gracias, Pau. Sí, estamos contentas porque, bueno, hablaremos de un tema bien fuerte, de un tema que a muchos inquieta, en donde pasa por la mente de muchas parejas y también de la situación familiar, pero no por ello, bueno, pues vamos a estar tristes, no vamos a estar comunicándole a la gente que hay estrategias, herramientas que cuando no se pueden hacer, ya no se puede hacer ya más en el matrimonio, bueno, ¿cómo vamos a acompañar a los hijos lejos de lastimarlos, Pau? Así es. Porque es un proceso bien difícil, el duelo que se vive en la pareja, bueno, pues también dices, cuando se va la pareja, cuando muere, pues ya no la ves. Así es. Pero cuando está ahí, dices, sigue viviendo, pero sin mí, y eso es fuerte. Es muy fuerte, claro. Creo que aquí podríamos comenzar con decir qué pasa cuando yo decido relacionarme ya con otro, ¿no? Cuando yo ya quiero formar parte en pareja y entonces todo el ilusionario que yo tengo de formar una familia, de emprender un nuevo viaje, de dejar atrás mi familia de origen, aquí se vienen muchas expectativas que nosotros vamos creando y que ya cuando estás con alguien dices, bueno, creo que esta es la persona con la que quiero estar y no sé por cuánto tiempo. Antes se decía que para toda la vida, hoy ya se cuestiona mucho eso, hay rupturas muchísimo más breves que antes y bueno, es como la expectativa que tengo yo de estar con alguien y que ese alguien realmente cómo va a estar en mi vida, va a estar para llenar huecos o va a estar para compartir conmigo, ¿no? Porque también esto sucede a raíz de la forma como estamos viviendo, ¿no? Tan rápido. Así es. Que hasta decimos, bueno, pues vamos a probar. Exacto. A ver qué tal, sin saber que quedan heridas, sin saber que puedo lastimar al otro y además que puede haber hijos y además, y ahí no sabemos cómo estamos manejando ciertas situaciones, qué están viendo, qué están sintiendo, qué tanto ese espejo les está llegando, ¿no? Claro. Y además, esto como base para lo que vivirán en un futuro, ¿no? Cómo se relacionan, como tú me decías previamente, si ven una pareja inestable, cómo se van a relacionar ellos en esta vida ya también ellos de pareja, ¿no? Sí, claro, porque cuando una pareja comienza y no hay hijos y es breve o duran un cierto tiempo y deciden que ya no funciona, que ya no quieren estar, pues bueno, tendrá su duelo de pareja, pero no afectan a estas personitas. Pero ya cuando hay hijos de por medio, entonces muchas veces el propio duelo, que es muy fuerte de pareja, impide ver a los pequeññines. Y entonces, bueno, pequeñines y también si llegamos a platicarlo el día de hoy a los adolescentes, que se junta también esa parte del duelo, ¿no? Sí, y además suceden experiencias en las parejas, en las familias también, de un constante divorcio no consolidado, que papá o mamá continuamente están diciendo nos vamos a separar, nos vamos a dejar, esto ya no me parece que se está yendo por el buen camino. Entonces el hijo o la hija, ¿cómo van viviendo todas estas etapas en las que no ven la ruptura y no ven que la pareja se lleve bien? ¿Qué tanto afecta esto a los niños? Pues afecta demasiado. Yo creo que una parte importante va a ser la parte emocional, que jueguen los niños en este papel. Si los padres bien no se han separado legalmente o
no se han separado físicamente los padres, pero se vive en un hogar en donde constantemente hay ausencia, en donde constantemente hay pleitos, en donde constantemente pues hay también violencia, porque se genera, ¿no? La violencia o puede ser la física, o puede ser la verbal, o puede ser la intelectual, porque también hay muchos tipos de violencia, pues entonces el niño aprende a que ese tipo de cosas lo sustentan, lo solidifican y de alguna manera forman su estructura para el futuro. Entonces hay mucha confusión entre lo que ve y lo que posiblemente vive. No sabe si realmente sus papás, ese es el ejemplo del amor sano o así debe de ser. ¿Cuáles podrían ser las características principales de niños así, que han vivido esta inconsistencia de las cosas, esta estructura pero fracturada, y lo van observando, van teniendo sus etapas de desarrollo con estos temores, con esta ansiedad que también le puede generar un proceso así que no se da? Bueno, pues estos niños, vamos a hablar de cuando empiezan a tocar su adolescencia, que es la parte en lo de definitivamente empiezan a separarse de los padres y buscan la identificación con el otro y sentir el apego de otro círculo que ya no es el de casa. Entonces van a ser niños que tienden a tener emociones contracturadas, ¿no? En donde yo o me vuelvo un líder, en ese líder en el que todos volteen a ver de una forma de atención, pero esa atención puede ser basada en la crítica, puede ser basada en la inseguridad y necesito que el otro siempre me esté dando como mi propia identificación, o sea, no me siento yo pleno, pero busco que el otro me haga sentir pleno. Son niños que también son violentos o niños que buscan drogas, que buscan esta parte de sustancias para llenar muchos vacíos que tuvieron en la infancia. Claro, y sustancias y además también situaciones que te llevan a esto, ¿no? Así es. A estar en constante contacto con cosas que te ayudan a llenar esos vacíos. Lo que pasa, Vero, que justo en esta edad de la adolescencia el chico se desapega, pero lo que busca de alguna manera es saber con quién se pega y entonces busca un apego diferente al que tuvieron en casa. Entonces se da la adicción, como te decía, en la parte de una sustancia psicoactiva que pueden ser cualquier tipo de droga o puede ser un apego también emocional destructivo. Y para esos hay muchísimos, ¿no? Como conductas en donde se autoagreden también. No nada más pueda llegar a ser la parte de las drogas. Claro, porque ya llega a un punto en esto, en autoagredirse. Exacto. Y además lo hacen desde las palabras, ¿no? Totalmente. En decir, desde el lenguaje y en cómo manejan su autoestima. En decir, es que yo siempre fracaso, yo soy un tonto por mi culpa, porque esto hay que mencionarlo muy preciso. En la mayoría de estas rupturas, los hijos se sienten culpables y no lo son. Siempre van a generar la culpa, siempre. O sea, desde pequeñitos hasta la adolescencia van a cargar el costal de la culpa. Eso lo vamos a hablar más adelante en las diferentes etapas cómo se manifiesta. Y en estos niños que tú dices que aún se viven en un matrimonio en donde han sido inestables y donde ven que no es un matrimonio sólido, entonces en esta adolescencia sí se van a ver con una autoestima muy baja, con depresiones constantes, también con una falta de identificación en ellos mismos y bueno, y estas conductas adictivas pueden ser también trastornos alimenticios, que eso es muy, muy recurrente, o el hecho de cortarse o de autoagredirse. Claro. Este programa, como yo les decía a un inicio, ha sido como parte del saber, de tener una conciencia que los medios también son para acompañar, para servir. En esta ocasión hablamos de un tema que pues lo escuchamos cotidiano, que forma parte pues de nuestra sociedad, que decimos pues mi amiga la que está divorciada o mis papás se divorciaron o no sé. Pero hay muchas cosas que hoy por hoy nos ayudan, nos contienen, que es bien importante esta palabra, contención. Y así como nosotros queremos contener a nuestros pequeños, bueno, también los especialistas nos pueden ayudar en mucho. Hoy tenemos aquí a Paulina Álvarez y nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque justamente las familias se han acercado a ella y ella con toda esta experiencia, además de años de estudio, bueno, puede identificar qué es lo que está sucediendo. Le pedimos que si tiene alguna duda nos puede escribir a través de nuestra página, nos puede llamar también. En este momento queremos compartir para ustedes con mucho gusto. En el sistema michoacano tenemos
esta sección de hiperredes y de redes sociales, que les agradecemos que hoy por hoy a través de Facebook Live me permito hacer esto, me permito compartir en Facebook para que usted, si sale de casa, tenga este tiempo de poderlo escuchar a través de su teléfono, ¿no? Podemos compartir que en este momento, bueno, pues ya estamos en el sistema michoacano y podemos compartirlo, puede buscar en Mamás en Sintonía para que esté muy pendiente. ¿Por qué? Porque hay muchas etapas que se viven a través de esto, ¿no? Del duelo que se vive en la pareja y del duelo que viene por ende en los niños, ¿no? Hay etapas de desarrollo en esto. Así es. Pudiéramos empezar a hablar con una etapa que es invisible, que pareciera que no afecta, y lo voy a hablar brevemente. Tiene que ver con la parte en que hay una separación de pareja y la mujer está embarazada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este bebé que está ahí dentro, con las emociones que él recibe de mí si yo estoy en pleno duelo de una separación? Claro, porque hay algo que le llaman el proyecto sentido gestacional. Así es. Y en donde el pequeño siente todo, ¿no? Desde que se gesta, está ahí todos estos elementos que llegan a él y que por supuesto determinarán en su vida siempre. Sí, hay niños que van creciendo, después se convierten en adolescentes, después se casan, pasan los años y dicen, es que toda mi vida he estado deprimido y no sé por qué. Fíjate lo importante que es el impacto de una emoción que nuestro neurotransmisor le da a nuestro cuerpo y llega a la parte fetal. Y entonces este bebé se va a vivir en constante tristeza. Y esa tristeza, ¿cómo la desahoga? No hay forma. Nace con esta tristeza y es muy importante que en las primeras etapas del niño se pueda vincular con la madre para que tenga ahí un rehacer emocional, con la parte del vínculo de mamá y papá. ¿Cómo identificamos esto? Ya nos hablarás etapa por etapa, cuáles serían algunas sugerencias, los signos de alerta y cómo trabajar en ello. Pero esto que me comentas me parece bien importante porque dices, bueno, a mí me sucedió y por más que quise estar tranquila, por más que yo le quise enviar toda la buena vibra y que él estuviera de lo más íntegro, bueno, pues lo afecté, ¿no? Y ya, o no sabía que eso sucedía y ya pasó y ahora pues yo veo a un niño, a un adolescente, a un adulto que vivió siempre triste o que no se supo relacionar o que siempre tuvo fracasos en su vida, en la escuela, sus relaciones personales, sus relaciones laborales y mucho más, ¿no?, que puede suceder. Sí, claro, claro. Todo esto afecta de manera importantísima en la psique del niño y en la parte emocional del niño. Sobre todo, Vero, en esta etapa que estamos hablando de cuando el bebé está en útero, hay un trabajo importante con mamá en donde mamá, primero tenemos que hacer conciencia de que hay cosas que no podemos evitar y hay culpas que tenemos que trabajar. Cuando hay una separación, evidentemente hay mucha culpa y es un fracaso de alguna forma porque dices, bueno, yo tenía esta expectativa, no se dio y aquí empieza mi otra vida, ¿no? Ajá, es un duelo. Es un duelo y es un duelo que pareciera fácil, pero no lo es, o que tal vez no le das como la mayor importancia y dices, vamos a seguir adelante porque no fue, no me da una depresión tan profunda como dicen, ¿no? Ahora, otra cosa importante. Lo sobrellevo. En esta etapa gestacional, la mujer tiene cambios hormonales importantísimos, en donde tiene que estar monitoreada. Si hay un duelo de pareja, por varios especialistas a la vez. No, esto casi no se da. No, y además no lo buscamos porque justamente es muy propio del puerperio, por ejemplo, que estemos dedicadas absolutamente al bebé. Y además, toda la familia, ¿no? Todo el entorno, dicen cómo está el bebé, pueden decirte cómo vas, cómo te sientes, cómo va la lactancia, cómo vas, ¿no? Pero hasta ahí. Pero ¿cómo va el bebé? No, pues ya empezó a mormarse, por ejemplo, por el frío, ¿no? Ah, bueno, pues vamos bien con la lechita. Ah, pues me sigue despertando. Ah, el pañal, no sé. Pero ¿quién se detiene a preguntar cómo te sientes? Así es. Y creemos que además de estos 15, 30 días que pasa uno por el baby blues, que te sientes pues triste y las hormonas, como decimos, hacen su juego, dices, bueno, es normal, es propio. Pero cuando ya pasa a esto, a una depresión o a una psicosis puerperal, hay que tener mucho cuidado en estos factores. Mucho. ¿Quién se detiene en decir
oye, esto ya no es propio Ajá. del proceso que estás viviendo tras tener un bebé, esto ya va más allá, dime cómo te sientes y en qué te puedo ayudar. Y además, para que las madres se acerquen a un especialista también es difícil, por eso qué bueno que lo podemos comentar. Sí, y de hecho hay otra parte importantísima, Vero, en esta etapa. A las mamás se les toca con pincitas cuando ellas se sienten tristes. Es más, te puedo decir que casi están imposibilitadas para llorar o para enojarse porque le hace daño al bebé. Ajá. Y porque la leche ya no va a ser Y porque la leche, y porque tantos mitos que se generan mitos. a través de las emociones. Entonces la mamá se ve aislada y completamente incomprendida porque lo está viviendo y lo está negando. Es una autonegación y eso le hace muchísimo más daño al bebé que si realmente lo llora, que si realmente se enoja, que si realmente expresa, porque finalmente para eso son las emociones. Exacto. Una palabra fundamental que juega pues un papel importante aquí es el autoengaño, ¿no? Así es. Estamos viviendo un proceso de duelo, de separación, de tristeza y decimos todo está bien y le decimos al bebé desde el vientre, ¿no? O cuando ya nace todo va a estar bien, todo está bien, tranquilo. Pero ¿qué es lo que vibras tú? Así y es. ¿qué es lo que le transmites al bebé? De hecho, eso pudiera decirse que es una de las del alimento que al bebé lo va a solidificar cuando él nazca, lo que yo le transmito. Puedo darle de comer, pero ¿qué le transmito yo a este bebé? Entonces, sí vale la pena que reflexionemos y sobre todo que la mamá tenga una red de apoyo. Si hay una separación, que sí acuda a especialistas, ginecólogos, psiquiatras, si necesitáramos algún tipo para diagnosticar que se tenga, qué tipo de depresión está viviendo la mamá, ¿no? Exacto. Si es una depresión muy profunda o simplemente es una tristeza. O Claro. también es un duelo, porque también no conocemos las etapas del duelo. Claro. Entonces, acudir a un especialista, en este caso un tanatólogo, puede ayudarte a que no te sientas loca. Mira, por un lado las hormonas, por otro lado los cambios del bebé, por otro lado la psique que te da vueltas, por otro lado las emociones y por otro lado estás en el duelo y dices, no, bueno, de verdad me vuelvo loca. Me vuelvo loca y me vuelvo loca con los hijos, ¿no? Entonces ahí hay que detenernos. Exacto. Pues yo te agradezco mucho que estés con nosotros y que nos puedas explicar justamente esas etapas. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más. Recuerde que estamos a través de todas las señales del sistema michoacano. Más adelante nos podrá ver en YouTube y simultáneamente en este momento a través de Facebook. Regresamos. Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día. Que se Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana Con esta música de La Tortuga, canciones personalizadas con el nombre de nuestros pequeños, gracias a este convenio que se ha logrado con Colombia. Regresamos con más de este programa en el cual estamos compartiendo con usted pues herramientas bien indispensables cuando ocurre un proceso de divorcio y por supuesto, por ende, se da el duelo. Para ello, bueno, pues una especialista como Paulina Álvarez, pues hoy nos acompaña porque decíamos, hay mucho que tenemos que hacer consciente. Decimos, bueno, ya me separé, ya no pasa nada, vamos adelante, pero ¿qué hay detrás de todo eso, detrás de todo esto? Y cómo todo este cúmulo de emociones puede llegar a mi vida, cómo se puede ir, pero vamos a esto, al acompañamiento hacia los hijos. ¿Cómo me estoy preocupando nada más porque, ay, híjole, le afectó? Pues le va a afectar que me divorcie, pero ni modo, ¿no? Sé que esto va a suceder, pero ¿cómo le acompaño? ¿Qué hago? Hay diversas etapas que se viven y ya decías tú, qué importante pensar en esto, ¿no? Ha habido muchas parejas que les sucede esto. Viene este encuentro con la realidad de que llega un bebé y, bueno, ahí pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Como esto de la separación. Y cuando nace el bebé, ¿qué pasa con eso? Cuando nace el bebé, ok, esta etapa tiene una característica muy importante
porque el bebé depende 100% de la madre. Y entonces, ¿cómo se vive la madre después del nacimiento del bebé? Es punto de partida para que este bebé pueda sentirse acogido, acompañado y sobre todo como en esta parte del abrazo, del amor, de la ternura de la madre y del acompañamiento. Que la mamá esté presente y que esté presente. Y que se sienta bien, ¿no? Lo dices de una forma asertiva. Esta parte de presente Que sea presente. significa, ajá, exactamente, que lo pueda mirar. En este mirar hay una conexión emocional de amor y de contención. Si no lo puede mirar, Vero, entonces se genera la ausencia. Puede una mamá estar amamantando a su bebé, pero estar ausente. ¿Y sabes lo que ese bebé está comiendo? Los problemas. Todos los Las problemas, emociones. el vacío y las emociones que la madre le está transmitiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta etapa? Esta etapa es complicada también, pareciera que no es importante porque dices, ay, el bebé que puede llegar a sentir. No, siente y muchísimo. Quiero decirte que esta etapa es la etapa que se le dice de conexión o desconexión hacia el mundo. Fíjate nada más lo importante que puede llegar a ser. Entonces, si una mamá está con su posparto, que también es una serie de cúmulos de movimientos psíquicos, emocionales, conductuales. Tiene primero que entender la madre que está pasando por un proceso de duelo, primero de su cuerpo, de que se está adaptando a ya no tener el bebé dentro. Y entonces, ¿cómo puedo seguir con él? Ya de una manera distinta. Entonces, parte de lo que somos nosotras como mujeres se pierde en el momento en que el bebé nace. Y ahí también son duelos. Ahí hay otro duelo. Entonces, la mamá necesita identificar en qué parte de la depresión postparto puede estar para acudir a especialistas y que entonces ella pueda mirar a este bebé. Si la mamá no puede mirar a este bebé, es muy importante que la familia la apoye. A veces es preferible que la mamá no le dé leche o no amamante a este bebé si hay unos brazos que sí lo pueden hacer. Y ahí es donde podemos hablar de explicar algo científicamente, con sustento, hablar de lo que te dice la abuelita, de lo que te dice la comadre, de lo que te dice la vecina, ¿no? Totalmente. De que es que si haces un coraje, le hace daño, o que la leche se convierte en, no sé, porque el por qué cambia lo que le transmites, este vínculo a través de la leche, por ejemplo, claro. Pero ves de acuerdo a las emociones. Totalmente, lo que pasa que, como dices tú, científicamente está probado que nosotros, para hacerlo muy sencillo y que el auditorio lo entienda, los neurotransmisores mandan dos tipos de sustancias a nuestro cuerpo. O es cortisol o derivados del cortisol, que tiene que ver con esta sustancia que puede tener veneno hacia nosotros y se vuelven negativas, o la parte buena, que puede ser la parte de la dopamina y todos los derivados en donde nuestro cuerpo puede estar en equilibrio. Entonces, si la mamá está generando depresión, muy seguramente los neurotransmisores y todo lo que le esté transmitiendo al bebé sea esta parte en donde se convierte en un veneno emocional. Pareciera que es algo que no se puede tocar, pero se puede medir, porque tú vas a un pediatra y el niño llora y llora y llora, y el niño aparentemente se le hacen estudios y no tiene nada, y entonces ese bebé sigue irritable. Y puedes pasar de pediatra en pediatra o de estudios a estudios y no hay una explicación física que te diga, es que este niño está sano, no tiene nada. Pues es ahí la explicación, en donde los neurotransmisores hacen sus funciones y entonces el niño se alimenta de las emociones también. Y ese niño puede vivir años, sí. Ah, por supuesto. O sea, si no acudimos a un especialista, no tenemos esta plena conciencia de lo que le estamos afectando, cuando escucha estas peleas, cuando mamá se siente deprimida, desolada, porque viene también esto de la persona abandonada, ¿no? Ah, claro. Cuando esta decisión es unilateral, y dices, bueno, pues ahora estoy viviendo mi duelo porque yo sigo amando a esa persona y aquel ya tiene otra pareja, así es, incluso ya tiene otra familia. Así es. ¿Qué es lo que está viviendo mamá? O también papá, porque se da, sí. ¿no? Que quien abandona pues es la madre. Exacto, porque luego muchas veces el padre se queda con un bebé
porque la mamá simplemente se fue. ¿Decidió? Y entonces este papá también pasa por un proceso de duelo muy fuerte, ¿no? Y luego pasa que hacen su vida con otras parejas y es ahí donde el bebé pues queda volando. Y esa es la parte de abandono que bien hablas tú. Ajá. Y esto sucede, bueno, cuando nace el bebé, muy importante etapa que determinen mucho tu vida adulta. Ya cuando tienen, estamos hablando de los 0 a los 3 años, bueno, suceden, y hasta los 7, suceden cosas que también constituyen factores bien importantes en lo que somos ahora, en la estabilidad emocional que podemos tener, en cómo nos contienen nuestros familiares cuando hay esta ruptura entre papá y mamá. Bueno, el papel de los abuelos, el papel de los tíos, el papel de los amigos. Estos pequeños ya van buscando estos puntos, estos orígenes de identificación con los demás, van buscando sus iguales, y luego, ¿por qué dices? Está buscando otro niño que dices, ay, también es de hijos divorciados, ¿no? Ellos van encontrando también esas similitudes. Claro, claro, porque de alguna manera buscan un equilibrio, buscan sentirse acompañados, buscan esta parte en la de somos alguien, como tratan de solidificarse con alguien para poder cargar menos. Emocionalmente, el que yo me sienta que alguien me está acompañando, pues ayuda muchísimo. Sí, y es una base fundamental esto, el niño no quedar, como dices tú, volando. Ajá. Porque dicen, bueno, es que yo veo que hay problemas en mi familia y pues a mí me avientan a la guardería y me recogen a las 5 de la tarde, ¿no? Y ya llega mamá, una mamá triste, una mamá desequilibrada, y que me dice que todo está bien, pero yo percibo algo distinto. Un pequeño, a cierta edad, nos estamos hablando 2, 3 años, pues no te va a decir, me estoy sintiendo solo. Así es. ¿Cómo lo manifiestan estos pequeños? ¿A través de qué tipo de emociones? Podemos darnos cuenta, Pau, podemos tener estos signos de alerta, estos focos rojos en donde decimos, no la está pasando bien y realmente se está yendo, está somatizando, por ejemplo, que yo veo que se está enfermando constantemente. Así es. Que veo que le llama la atención continuamente, que se distrae, que llora, que tiene pesadillas. ¿Cómo podemos encontrar esto? Sí, exactamente. Mira, en esta etapa estamos hablando que a partir del 1.5, 2 años, el niño ya entiende que puede estar separado de su madre y entonces en ratos puede voltear a buscar y depende de el vínculo de seguridad o de no seguridad, el niño aprenderá a dar sus primeros pasos o no. Entonces, el que ellos empiecen a tener la aproximación al lenguaje, la aproximación a la parte física, los primeros pasos, la aproximación a la primera parte de su estructura de la comunicación, ellos van a poder, así lo vas a ver directamente en su proceso o su lento desarrollo. Entonces, ese sería un signo importantísimo para darte cuenta si el niño se siente en depresión o no, o si tiene algún otro tipo de problemas, porque puede tener no una depresión, pero sí a lo mejor miedo, ansiedad, angustia, y lo dices muy bien, porque una de las características o varias de las características que los niños hacen es regresarse en la parte conductual. Entonces empiezan a hacerse otra vez pipí en la cama, ya no tienen control de esfínteres, empiezan ellos a buscar otra vez el chupón, la mamilita que ya habían dejado, empiezan otra vez a querer acurrucarse, empiezan a tener miedo en las noches. Si ellos ya se dormían en su cuarto, regresan a querer dormir con mamá. Si le tienen miedo a la oscuridad, generalmente buscan o necesitan que se les deje por ahí un foquito prendido para que ellos se sientan más estables, ¿no? Entonces sí, o sea, este tipo de conductas pueden ser temporales, pero si las conductas estamos hablando de que son recurrentes y el niño empieza a hacerse muy berrinchudo, a no ponerles límites, que luego pasa, ¿no? Que la madre o el padre están como enfrascados todavía en la separación y entonces el niño pues se le compensa y los van dejando y no les dicen nada y entonces este niño al ser tan suelto pues no le agradan que le ponga límite el abuelo, la abuela, el tío, o incluso cuando ya van a las guarderías son niños que muerden, son niños que se ponen agresivos, que lloran demasiado porque se les está dejando.
Entonces ahí empiezan a detonarse muchas de estas características que vienen en el duelo. Hablas de algo bien importante que es compensar y que tiene que ver mucho con la culpabilidad. Así es. Porque decimos, bueno, me voy a llevar hoy al niño, estamos separados y yo me lo llevo. Y entonces dices, me hago cómplice del niño, me quiero hacer cómplice del niño y vamos a algo que los psicólogos dicen, le llaman la alienación parental. Así es. Y que entonces yo, por hacerlo, según yo, sentir bien, le digo, ay, es que hoy vamos a hacer esto, porque como tu mamá es una bruja, hoy yo sí te voy a dejar que comas lo que quieras y te voy a comprar y ese juguete que no te quiso ya comprar, yo te lo voy a comprar porque yo soy muy bueno, ¿no? Porque yo soy el papá y yo te voy a consentir. ¿Por qué? Por esta culpabilidad de que pues yo no estoy en ese momento, no estoy ya ahí y dejé ese vacío, ¿no? O igual la mamá, es que yo sí te quiero, ¿no? Y es que yo sí te comprendo, yo sí te escucho, yo estoy contigo siempre. Así es. Y esto que mencionas hace mucho daño a los hijos porque los niños primero no tienen claro que tienen que separar su corazón para darle la razón a alguno de los dos. Esa parte ni siquiera la procesan porque en esa edad ni siquiera la pueden pensar, solamente la sienten. Y sienten que su corazón se está dividiendo y no entienden por qué se tienen que hacer para un lado o para el otro. Ajá, y entonces empiezan sobre todo les genera mucha angustia el pensar que tienen que, decidir. Entonces esa parte de entrada ya es nociva para el bebé o para el niño, ¿no? ¿Qué rumbo es el que tiene que tomar? ¿Qué rumbo es el que tiene que tomar? Y la otra, el hecho de que yo compense con regalos, que compense con la parte en la que creo que yo me puedo aliviar mi culpa y entonces le doy muchas cosas que yo no tuve o que creo que eso lo va a hacer sentir muy bien a él porque no lo tiene en la otra casa, pues entonces el niño va generando una especie de complicidad y abuso hacia la manipulación de los padres, que esto va a generar no solamente en la pareja, sino en la escuela, más adelante, porque él va a aprender a manipular, va a aprender hacia dónde se va a ir, hacia dónde gana más. Y aparte no va a tener estos límites claros de que las cosas tiene también que tener un equilibrio y un sustento, ¿no? Esto que me comentas también de las regresiones, ¿puede ocurrir, Pau, lo contrario, que los niños, y esto yo creo que tiene que ver con el papel que se le asigna a cada hijo, ¿no? En esto del duelo, y que se asigna a sí mismo, ¿no? Que se vuelven pues hijos niños, hijos adultos y algunos roles que vamos tomando. A lo que voy es a esto. Se pueden regresar, pero también pueden vivir y quieren vivir etapas adelantadas porque al sentirse solos, al sentirse desolados y, como dices tú, muy sueltos y libres, pueden decir, bueno, pues ahora yo soy el papá, porque a veces sucede eso, que ves a la mamá que quien le dice cómo tiene que hacer las cosas es el hijo, ¿no? Porque ve a la mamá tan así, con la autoestima hasta abajo, que el niño va tomando este rol de yo te cuido, yo te protejo y yo te acompaño. ¿Es correcto? Ok, es correcto, no en esta etapa, la etapa en donde el niño hace este tipo de conductas, de pensamiento, es cuando este niño ya llega a los 8 o 9 años, en donde su estructura emocional y psíquica puede empatarlos y entonces ya tiene una conciencia de lo que es una separación y un duelo. Ajá. Antes podría tener manifestaciones más de apego. De apego. Más de apego quiero decir que tenga conductas desde positivas, como querer ayudar, como compensar, como tratar de unir a los padres, porque estamos hablando, por ejemplo, de los 3 a los 5 años, que es una etapa en donde el niño oscila entre la realidad y la fantasía. Entonces este niño simplemente cree que en cualquier momento es una broma y ellos van a poder regresar. Entre más pegado esté a los 6 años, él va a hacer cosas de manipulación para que los padres regresen. Y entonces va en acciones, en conductas, tratar de ayudar a sus padres. Claro. Ajá. Y es ahí donde debemos, y aunque sea una pareja estable, aunque no exista el divorcio, también en ponernos a pensar
y conocer cada una de las etapas de desarrollo que viven nuestros niños. Así es. De esto y más vamos a seguir compartiendo con usted. Yo les agradezco mucho que estén al pendiente de lo que ocurre con nuestros temas aquí en Mamás en Sintonía. Vamos, Pau, a una pausa. Aproveche para tomar nota. Si tiene alguna pregunta, estamos para servirle. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero... Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo. ¿Cuáles son las reacciones iniciales de los niños cuando tienen pues esta noticia de que los papás se van a separar? ¿Cómo llegarles? ¿Cómo también saber que están, en qué etapa están? ¿Qué características tiene este niño en cuanto a su forma de ser? ¿Qué edad tiene? ¿En qué etapa está viviendo? Todo esto son factores que debemos de tomar muy en cuenta a la hora de poder compartir o, como decía yo, darles una noticia que lejos de afectarles, bueno, pues ellos la vayan entendiendo que, bueno, son cosas que suceden, que papá y mamá ya no se llevan bien y que van hacia otro rumbo. Pero cuando no se les explica, cuando solamente estamos lastimando al otro y no nos damos cuenta, porque un padre o una madre no van a hacer conscientemente esto de afectar a sus pequeños, sino están siendo inconscientes, inmaduros, o no tienen esta plena conciencia de tomar las riendas de sus asuntos, porque son asuntos de papá y de mamá, no de los hijos. Y además también, Pau, bien importante saber que no debemos de buscar este apoyo en los hijos. El apoyo se busca en los demás, porque es un problema de dos. Sí, sí, sí. Y bueno, un poquito uniendo lo que tú acabas de mencionar, es muy importante, pero muy importante que se entienda que los hijos sí son responsabilidad de la pareja, aunque ya no estén juntos, porque pareciera que al ya no estar juntos se pierde el objetivo totalmente. Y entonces yo busco mis necesidades, el otro busca sus necesidades y el niño está perdido en el abismo. Y entonces lo que se hace en muchas de las veces es alguno de los dos busca ayudar al niño, pero no sabe cómo hacerlo, empata sus necesidades y el otro simplemente no le interesa o sí le interesa. Lo que te quiero decir con esto es que el adulto tiene que tener siempre bien claro que el niño necesita siempre del papá y de la mamá, que no lo podemos dividir. Aunque el papá decida irse y no volver a saber de ese niño, o al revés, el que se queda con este niño tiene una carga muy fuerte y una responsabilidad muy grande de entender que el otro se fue, pero el niño no debe de sentir que lo abandonaron. Eso es lo más importante, Vero, porque si el niño carga con el abandono desde pequeño, entonces va a tratar de suplir a la parte paterna o materna en su vida adulta y va a estar de pareja en pareja o tal vez no quiera volver a saber de las parejas por esta parte en la que se sintió abandonado, ¿no? Y entonces buscar siempre, el objetivo es el bienestar del niño, siempre. Siempre, en cualquier etapa, en cualquier situación, porque para eso se necesita una orientación adecuada para saber bajo qué circunstancias estoy yo parada. O sea, si mi pareja está de acuerdo en que nuestro hijo es nuestra prioridad en su bienestar, se llegan a acuerdos muy importantes. Si el papá no está, entonces la persona que se queda, digo el papá o la mamá, la persona que se queda tiene que entender hacia dónde ve el objetivo del bienestar de su propio hijo. Claro, porque dejan de ser pareja, pero siempre van a ser padres. Siempre, siempre, siempre. Y entonces nosotros como adultos, muchas veces por nuestro dolor queremos justificar que nosotros estamos bien y el otro no. Y más cuando se da que el papá o la mamá deciden hacer una familia por otro lado o hay una infidelidad o hay mucho enojo. Es necesario que primero se asista a una terapia psicológica o a un tipo de terapia tanatológica para entender y procesar el duelo.
Tú me querías compartir algunas frases, querías compartir con la gente. Sí, bueno, algo que nos puede dejar mucho, muy ¿no? claro, ¿no? Esta parte dice, el peor legado que los padres les pueden dejar a sus hijos son sus propios conflictos no resueltos. Esto lo escribió John Bradshaw. Y otra parte importante de otra frase, fíjate, Vero, los hijos no pierden a sus padres cuando se separan. Los hijos los pierden cuando los abandonan voluntariamente. Esto lo escribió Frank Pittman. Entonces, yo creo que esto nos da nos hace cerrar esta frase que hemos estado hablando, estas situaciones en las que nuestros hijos, para ser seres completos, necesitan tener su corazón completo, necesitan la imagen de ambos padres, no denigrar a uno ni al otro, y otra serie de circunstancias que pasan en el duelo, ¿no? En esta etapa, bueno, yo corrijo que yo decía, no deben de buscar el apoyo. Sí el apoyo, pero no la ayuda. O sea, un hijo no te puede ayudar en lo que estás viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, te digo, es de dos, toca dos, y además ahí ver cómo se está sintiendo este pequeño, también cómo se está sintiendo la madre, pero para eso hay especialistas, ¿no? Fíjate, Vero, es algo así como esto. Aquí tenemos una canasta, vamos a pensar que en lugar de esferas tiene piedras. Uh-huh. Y entonces yo soy la mamá y le paso a este hijo la canasta con piedras. Exacto. Es eso. O sea, el niño va a cargar emocionalmente lo que a la madre le está pasando. Y no tiene por qué pasar esto. Porque sí, en definitiva, una separación hace que un niño pueda cambiar su percepción del mundo. Del mundo. Tan amplio, así es. Porque fíjate que algo que han escrito, que está sustentado en libros y científicamente, es que dicen que los niños, no porque no digan, que están en depresión, no quiere decir que no lo estén, porque ellos manifiestan sus emociones y lo hacen de una manera en donde claramente te va indicando la temporalidad de la tristeza, la temporalidad del enojo, la temporalidad de las circunstancias, ¿no? De sus emociones. Entonces, si dura demasiado tiempo y no hay un cambio, el niño no está viviendo sus procesos de duelo, está atorado, y entonces hay que ayudar a este niño porque seguramente está en una depresión muy profunda. Y estos procesos, bueno, también se van por etapas, ¿no? Ajá. Ellos van sintiendo, bueno, por ejemplo, que les llega la noticia, como decíamos, hay una etapa, me parece que es a los 8 años, cuando empiezan a hacer varias preguntas, ¿no? Pero ¿por qué? Y en esos cuestionamientos puede ir implícito lo que decíamos, también el sentirse culpable, que dices, no mami, yo no te creo que no se llevaban bien, o que no eran afines, sino yo creo que fue por mi culpa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que yo hice algo para que usted se separara. Algo que se genera en estos efectos secundarios del divorcio, Vero, que es evidente, es la parte económica. Uh-huh. Y entonces en esta parte económica, al principio, pues se llegaban a acuerdos cuando estaban juntos en la pareja, en donde los gastos pues se dividían, pero cuando la pareja se divide y se separa, la parte económica es afectada por ambos, ¿no? Y entonces generalmente, o la gran parte de las discusiones en la pareja es la parte económica, y en ponerse de acuerdo en situaciones o en circunstancias que se ven afectados en el niño. Entonces el niño escucha que estas discusiones son por él, uh-huh. Y entonces él empieza a darse cuenta que está provocando que sus padres estén peleando. Ahí es donde viene la culpa. Entonces siempre es la recomendación que delante de el niño no se lleguen a discusiones o acuerdos, porque esos acuerdos tienen que ser en la parte adulta. Es ahí cuando te dicen, no pelees delante de los hijos. Así es. Porque uno piensa que los niños están jugando, o que si van en el auto, van platicando, van haciendo cualquier cosa, y no sabes lo que ellos están sintiendo, ¿no? Y otra cosa sumamente importante, no solo en la pareja, también pasa en las familias. O sea, las familias están haciendo comentarios siempre de la expareja, y entonces el niño está parando oreja todo el tiempo y está escuchando cómo se le dice al padre o a la madre palabras ofensivas, o incluso criticando a la ex
a la expareja, y el niño no entiende que también le duele. Lo siente, no lo entiende, le duele, lo siente. Y entonces se vuelve como un niño que, si no se vuelve esquizofrénico, sí empieza a tener dobles pensamientos, o incluso a entender que él también puede ser vulnerable y empezar a cambiar y hacerse hacia donde le convenga. Sí, son muchas cuestiones las que llegan al niño en cuanto a las emociones y que se reflejan en lo que están viviendo con los demás, como decíamos. Viene muy frecuentemente esto al aula. Se refleja totalmente en el aula, en su rendimiento escolar y en cómo se relacionan, y además cómo escuchan, por ejemplo, órdenes de los maestros, ¿no? Así es. Porque como es un niño que no está estable, que le dice una cosa a papá y que le dice a una mamá, aquí hemos hablado mucho de que hagamos de esto, la paternidad, la maternidad, un proyecto conjunto, ¿no? Así es. Un proyecto, un binomio perfecto, en donde digamos, vamos a crear de esta manera. Y a veces cuesta trabajo que se logre. Imagínate ahora cuando están separados, venimos de historias diferentes, Totalmente. de familias bien distintas, que pues tienen otras formas de criar, otras formas de educar, y entonces cuando se van a la casa de los abuelos y lo educan de una manera, y aquí le dicen, le marcan los límites de otro, el niño pues está desestabilizado y llega a la escuela y, oye, pues yo no te voy a hacer caso a lo que me estás diciendo, ¿no? A mí no me importa porque papá me dice, su mamá me dice, ¿tú qué me estás diciendo, no? Ahí y ahí es vienen estas rupturas. Sí, y ahí puedes empezar a identificar cómo el niño se está relacionando con sus adultos y sobre todo con las personas que le están a él poniendo límites muy claros. Entonces ahí, pero justo en ese punto diste muy bien al clavo, porque empezamos a tener problemas de conducta en la escuela. Y entonces empiezan estas llamadas de atención o signos de alerta, en donde el niño va a empezar a hacer roles de la parte conductual, de hacia dónde me muevo para poder estar bien con un padre o con otro padre o con ambos padres, ¿no? Y entonces hay varios papeles que asume el niño, porque en esta edad en la que comentamos, de los 8 a los 12 años, el niño ya le queda muy claro la parte conceptual y la parte emocional. Ya sabe que una separación ya puede ser para siempre, a diferencia de la etapa anterior. Los niños piensan que pueden volver, en esa etapa no, ellos pueden ya entender que es para siempre o que ya es en serio, y entonces viene una depresión y vienen las etapas del duelo más parecidas a lo que le pasa al adulto, ¿no? En donde hay un enojo, en donde hay una culpa, en donde hay una tristeza, en donde hay una negociación, en donde hay un rechazo y una aceptación o no a lo que le está pasando, a lo que está viviendo. Y viene ahí algo bien importante, la etapa de las más importantes de nuestra vida, que también determinan muchas cosas en lo que seremos como adultos, que es la adolescencia, ¿no? Sí. ¿Cómo entiende un adolescente? ¿Cómo le llega una noticia así? En donde está pasando por varios cambios físicos, biológicos, y además pues de muchas emociones, de búsqueda de la identidad, de la autonomía, de también encontrarse con esta sexualidad. Y entonces ellos están viviendo muchas cosas por su cerebro, vienen tantas cuestiones. Son niños que, bueno, ya entrando ya a la adultez, que tampoco son adultos, que quieren sentirse, quieren descansar, quieren dormir más, que se sienten incomprendidos porque mamá les dice, oye, ¿por qué duermes tanto? Hay que entender que es propio de esta etapa, ¿no? Y que ellos también están buscando, pues, esto de socializar con quienes creen que los van a recibir, que se sienten también intolerantes, que les molesta todo lo que les dicen mamá. ¿Qué pasa cuando están viviendo todo esto y viene una noticia así, o ni siquiera viene la noticia y de repente ya sabe que papá y mamá ya no están juntos? Exacto. Fíjate que se piensa que a esta etapa los hijos ya están grandecitos, porque así lo dicen los padres, es que ya están grandecitos, Sí, ya pueden entender muy bien lo que está pasando. ¿Y qué crees? No, o sea, yo creo que es la etapa en la que el ser humano empieza a estructurar y a madurar cognitivamente y emocionalmente. Aquí es donde comenzamos una etapa muy importante en la que el niño se convierte en adulto y entonces refuerza todo lo aprendido anteriormente.
entonces es Eso te la aplica, pauta, ¿no? en donde empiezas a darte cuenta si tu chamba la hiciste bien o de verdad la chamba está por los suelos. Si el niño que se convierte en adulto da un paso hacia el mundo con una autoestima adecuada, entonces el niño podrá tener relaciones en donde sean satisfactorias para su entorno. Y que tiene Pero esta fuerza, esta fortaleza emocionalmente. lo que pasa que la bien fortaleza... cimentada. Exacto, exacto. Esta fortaleza, porque no es hacerse los fuertes, esta característica hay que tenerla bien clara en la etapa del duelo. Los adolescentes tienden a hacerse los fuertes, mas no quiere decir que tengan fortaleza interna. Y es bien importante que podamos identificar esto. Pau, te voy a invitar a otro programa. ¿Es en serio? ¿Ya se Es acabó? en serio. Y No, por vamos Dios. a lo más importante, lo más interesante. No. Pero nos da mucho gusto que te podamos recibir pues ya el año que viene Sí. con este tema. Precisamente, no sé, el productor en enero estarás aquí presente. Con Prometido, mucho gusto. ¿ya te comprometí? Claro. Sí, de acuerdo. Perfecto. Con muchísimo gusto pues vamos despidiendo este año con estos temas tan importantes. Tu número telefónico. Ah, claro que sí. Bueno, me pueden encontrar directamente en mi número que es 44 31 74 6606 o en Facebook, mensaje directo. Estoy como Paulina Álvarez, tanatóloga, hipnóloga. También podemos hacer este vínculo a través de Mamás en Sintonía. Claro. Gracias. Hablaremos de esto, de esta etapa de la adolescencia, ¿qué te parece? Y además, cómo darles la noticia a los hijos, cómo se vive este duelo y también, bueno, cuando ya se es adulto, que te comunican esto los padres, cómo se vive. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, Feliz me año, encanta la bendiciones. idea. Aquí voy a estar contigo. Gracias. Con esto nos vamos, agradecemos el patrocinio de Esfera y también pues a todos quienes hacen posible que lleguemos hasta nuestra gente, nuestro público de Mamás en Sintonía. Hasta pronto, pásala bien. Por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacerme